tardes a todos, bienvenidos a este segundo encuentro que hemos dado en llamar Vislumbrando el Futuro, de la edición 2020 del Café Científico, a cargo de la modalidad de Ciencias Naturales. En el pensamiento científico siempre están presentes elementos de poesía. A continuación, escucharemos un cover del tema Zona de Promesas del cantautor Gustavo Cerati, interpretado por la alumna de sexto año, Inés Civil. Mamá sabe bien, perdió una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueña otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarda en llegar y al final la recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. A veces las cosas tardan en llegar, pero al final conseguimos lo que deseamos. Cada paso, cada camino conlleva un esfuerzo que trae consigo fracasos y ganancias. Pero si en la lucha de lo que hacemos y de lo que nos apasiona hacer, insistimos e insistimos, al final el gran fruto del resultado será válido. Agradecemos muy especialmente a Inés por su disponibilidad, compromiso y participación artística en este segundo encuentro del Café Científico. En este segundo encuentro nos acompaña nuevamente Fernando González, médico, pediatra e infectólogo, quien participa del programa de promoción de la salud de Fundación Garrahan y es docente de la Cátedra de Pediatría del Hospital Garrahan, Universidad de Buenos Aires, para continuar profundizando sobre esta pandemia que nos toca atravesar. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes, Benjamín, muchas gracias por la introducción.
amigos del Colegio Santa María. Bienvenidos a este segundo encuentro. Y Inés, un párrafo particular, es la tercera vez que lo veo y es la tercera vez que me emociona de la misma forma, de modo tal que, digamos, te mando un abrazo virtual, que espero que pronto sea un gran abrazo presencial. Nada, sigo emocionado cuando te recuerdo viendo la cámara y cantando, así que nada, ahora me tengo que recomponer para seguir, pero probablemente te voy a tener en el corazón durante muchos años. Gracias. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos y si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat que se van a leer al final de la entrevista. Bueno, vamos a empezar con la charla, Fernando. La primera pregunta. ¿Podrías empezar contándonos cuál es el protocolo vigente para el diagnóstico de COVID-19? Perfecto, gracias. Pásame la primera diapositiva, por favor. Bien, nosotros ya lo hemos visto, digamos, probablemente la vez anterior, es decir, que tenemos tres pilares. Uno está vinculado con la epidemiología, otro está relacionado con la clínica, y el tercero con el laboratorio. Ya hablamos de las características de esta pandemia, la epidemiología, mencionamos las manifestaciones de la clínica, y lo que vamos a hacer ahora en realidad es tratar de enfocarnos en los datos del laboratorio, porque como dijimos cuando nos referíamos a la clínica, decíamos que desde el punto de vista de los signos y los síntomas, era indiferenciable de una gripe común, de modo tal que tenemos que tomar elementos del laboratorio que nos permitan arribar a un diagnóstico de infección COVID-19 o no. Y para esto tenemos dos tipos de métodos, uno se llaman métodos indirectos y otros se llaman métodos directos. Vamos a ver la siguiente. Bien, la próxima. Bien, y acá entonces tenemos que saber algo que respecto es a la bacteriología, a la microbiología. Cuando uno quiere saber si una persona tiene, por ejemplo, una angina por una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A, lo que le hace es un exudado de fauces, y entonces después lleva al laboratorio, y en el laboratorio puede cultivar esa bacteria. ¿Esto qué quiere decir? Que uno la pone de manifiesto que está presente. Pero ¿qué ocurre? Los cultivos en los virus son en realidad, desde el punto de vista del diagnóstico, no tienen utilidad particular para la clínica. ¿Por qué? Porque usualmente tienen, como vamos a ver después, una baja sensibilidad, son además muy costosos y suelen tardar en mostrar lo que se llama el efecto citopático, es decir, el efecto que afecta, ¿sí?, sobre las células varios días después, de modo tal que si uno piensa que va a utilizar un cultivo viral, probablemente va a necesitar primero una metodología muy sofisticada, y cuando uno habla de una pandemia mundial eso obviamente no está disponible. Segundo, que va a necesitar mucho tiempo. Entonces, lo que obviamente se desarrolla es, se trata de poner en evidencia la presencia de, en este caso, este virus. Pásame la siguiente. Y lo que vamos a ver es, no vamos a ver toda la cara de esta chica, sino que en realidad vamos a ver una parte. Pásame la siguiente, y esto es lo que ustedes han escuchado, que habitualmente se llama PCR. Esto se realiza para identificar, espéralo ahí, bien, para identificar específicamente dentro de los directos, lo que significa decir, específicamente la mirada de esa chica con PCR le va a decir que es ella y que no es otra. Sin embargo, vamos a ver que también hay otros tipos de métodos que son indirectos. Entonces, si tomamos la imagen del reflejo, es decir, nosotros no la estamos viendo a la chica, sino que estamos viendo el reflejo de la chica que vemos en el espejo. ¿Y cómo lo estamos, digamos, haciendo una comparación? En este caso se llama método indirecto, que es hasta la serología. La serología lo que hace es decir que está presente o que estuvo presente, en este caso, el COVID-19. Y como vamos a ver después algunas partes de la estructura de del virus, vamos a ver que en realidad uno puede hacer anticuerpos contra los ojos de esta chica, vamos a ver anticuerpos contra la nariz de esta chica, la siguiente, y vamos a ver anticuerpos contra la boca. Es decir que tenemos dos métodos. Uno es el directo, que se usa la PCR, y otro es el indirecto, que nos dice que está presente o estuvo presente este virus. Y con respecto al indirecto, como siempre, tomamos medidas en función de
otros ejemplos que conocemos. Entonces, supongamos que yo quisiera saber si en la población de personas de 60 años en Pehuajó, quiénes tuvieron sarampión o quiénes recibieron la vacuna. Yo, están sanos, les saco sangre, mido los anticuerpos y entonces allí digo, el 90% de las personas de Pehuajó tienen anticuerpos para el sarampión, no están enfermos, eso fue una infección pasada, y probablemente pueda responder a una vacuna o esto podría responder o haber padecido la enfermedad. Pásame la siguiente, por favor. Bien, y aquí entonces dos elementos que ustedes han escuchado probablemente en la radio, en la televisión, en muchos sitios, respecto de dos particularidades que tienen los test, que uno se llama la sensibilidad y otro se llama la especificidad, y que vamos a ver que en realidad tiene una variación en función de la prevalencia. No se asusten todavía con los tres términos, pero si pensamos en la sensibilidad, vamos a ver que es la probabilidad que un test sea positivo en aquellos individuos que están enfermos, por tanto que la especificidad va a referirse a que el test sea negativo en los individuos sanos. Después con un ejemplo lo vamos a ver más claramente. Pásame la siguiente, por favor. Y allí vemos que hay un juego con la prevalencia. Esto se llama tabla de 2×2, y entonces van a ver que están los individuos enfermos y los individuos sanos que nosotros queremos identificar. Y vamos a ver la disponibilidad de un test, el test positivo o el test negativo. Dame un enter, por favor. Entonces, el primer cuadro, lo que vamos a ver es el número de personas que están enfermas y que tienen un test que es positivo. Pásame la siguiente. Y en el otro cuadro, vamos a ver el número de personas, esto se hace por una proporción, el número de personas, el porcentaje de personas que están sanas y que el test dice que es negativo. Pásame la próxima, y otra más. Pero no todo es maravilloso en la vida, y entonces vamos a ver que aparecen los que se llaman los falsos negativos y lo que también se llama como falso positivo. Vamos a ver por qué, porque para el falso negativo, el test dice que no está enfermo, sin embargo la persona sí lo está. Y para el falso positivo dice que la persona está enferma, sin embargo realmente está sana. Con un ejemplo numérico lo vamos a ver más fácil. Pásame la siguiente. Bien, aquí empieza la sorpresa para todos ustedes, y entonces imaginamos que el 21 de septiembre del 2021 va a ser el Día del Estudiante en Pehuajó. Las autoridades de la municipalidad deciden hacer un evento para los jóvenes. Dicen que va a ser entrada gratuita. Pásame la siguiente. Pero ponen algunas condiciones. Y una condición dice que solo van a poder entrar 1000 personas. Si ustedes ahí ven el puente, obviamente va a haber personal de seguridad que va a permitir que accedan, ¿sí?, a esta fiesta donde decidieron, ¿sí?, convocar a un grupo musical que parece ser que es bastante bueno y que se llama los Rolling Stones. Bien, entonces, está hecha la convocatoria con algunas condiciones. No quieren que haya ningún tipo de conflicto, reconocen que la comunidad de jóvenes en Pehuajó es sin ninguna duda muy buena, pero les dicen que va a haber cámaras de seguridad para identificar no a las personas, sino particularmente a los sitios a los cuales ellos, escuelas que pertenecen. ¿Por qué? Porque después, si hay algún tipo de conflicto, van a dirigirse a las autoridades y entonces van a hacer algún tipo de reclamo. Bien, ese es el escenario entonces. El año próximo van a estar los Rolling Stones, van a ir los jóvenes y van a tener que llevar algo que los identifique, y entonces en el caso de la escuela de ustedes van a decidir ir con algo que los identifique, que probablemente podría ser un buzo, una remera, en donde se ve el escudo de la escuela. Bien, pásame la siguiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver que hay dos escenarios, ¿sí? Si más o menos tenemos estimado que son 300 los alumnos entre primario y secundario del Colegio Santa María,
tenemos dos posibilidades. Una es que vayan la mitad, o sea, 150 alumnos, u otra es que vayan el 90%, lo cual daría 270 alumnos. Vamos a ver ahora, con unas tablas, los dos escenarios. Pásame la próxima. ¿Otra más? Bien. Entonces, allí vemos, van el 50% de los alumnos a ver a los Rolling Stones, y ahí donde ustedes ven arriba, donde decía enfermo, en realidad es el Colegio Santa María. Y después, donde estaba sanos, aparece otros colegios, ¿sí? Después, donde es el test positivo, es la identificación del escudo, y el test negativo, nada. Como dijimos, hay cámaras de televisión que identifican. Y entonces, dame un enter, pero ¿qué es lo que ocurre? Dijimos que son 150 alumnos, los alumnos, los jóvenes, van a estar obviamente moviéndose de un lado para otro, las cámaras están fijas, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que no se identifiquen a todos los que corresponden al Colegio Santa María. Pásame la siguiente. Y allí, obviamente, vamos a ver que el resto, o sea, de los 850 alumnos que no corresponden al Colegio Santa María, vamos a ver que se identifica claramente que no corresponden a esa escuela. Pasemos la siguiente y otra más. Bien, entonces, las cámaras van a tener una capacidad de identificar sobre 150 alumnos del Colegio Santa María, solo 105. O sea que va a haber 45 que sí corresponden a esa escuela y que la cámara no los identifica. ¿Por qué? Porque se movieron, porque no se veía el escudo. Y por otro lado van a haber otras situaciones, que podría ocurrir que haya alumnos que sean identificados. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que alguien le hubiera prestado el buzo a otro alumno de otra escuela, y entonces finalmente cuando lo queremos identificar y cuando fuéramos a la escuela, ante un eventual conflicto, y preguntáramos, bueno, estos 43 chicos son del Colegio Santa María, bueno, seguramente las autoridades le dirían, no, no, en nuestro listado ellos no pertenecen. Entonces, en ejemplos podemos ir viendo esto de la sensibilidad y la especificidad en lo que sería un evento, ¿sí?, cultural. Pasemos la siguiente. Y después vamos a ver, de nuevo, si ustedes toman como ejemplo el 90% de los alumnos que fueron, dame varios enter para que pasen todos los cuadros, bien, van a ver que sigue estando presente que haya alumnos que son del Colegio Santa María y que las cámaras no lo identifican porque no pudieron observar el escudo, y va a haber otros que obviamente pertenecen a otra institución y que sin embargo estos, ¿sí?, se identifican como del Colegio Santa María cuando no lo son. Entonces, allí abajo dicen sensibilidad 70%, especificidad 95%. Recordando de nuevo que la sensibilidad es la probabilidad que el test sea positivo en individuos enfermos, para lo que correspondería no al evento esto, sino al COVID, y la especificidad sería el porcentaje de individuos sanos en los cuales el test es negativo. No hay ningún test en el mundo que tenga la sensibilidad del 100% y la especificidad del 95%. Cuando yo les dije que había una variación respecto de la prevalencia, allí es importante. ¿Por qué? Porque si vamos poquitos alumnos, vamos a ver qué ocurre con los falsos positivos y qué pasa con los falsos negativos. Si vamos la mayoría de los alumnos, también los vamos a ver. Pasamos la siguiente, dejamos a los Rolling Stones en Pebojón. Bien, ya lo habíamos visto la vez pasada, esto es una leve modificación en el gráfico inicial, y entonces habíamos visto que al pie de la diapositiva hay una línea del tiempo. Y en esta línea del tiempo vamos a ver que aparece como un periodo de incubación que decíamos que era entre 2 días y a 14 días, aquí lo pusimos para 14 días como el máximo. Y después empieza a aparecer en semanas lo que corresponde al periodo sintomático. Habíamos dicho que los pacientes que iban a tener mayor capacidad de transmitir iban a ser los sintomáticos, y lo que vamos a ver ahora y en la próxima diapositiva es que inicialmente, en las primeras semanas, es donde vamos a tener mayor capacidad de encontrar a este virus detectándolo. ¿Cómo seguimos? Fernando, ¿en qué consisten los test
para determinar la enfermedad. Bien, pasame la siguiente, por favor. Bien, aquí lo que quiero hacer es convertir este gráfico en una parte más sencilla. Se los explico ahora y lo seguimos en el otro. Bueno, no importa, déjalo ahí, no hay problema. Perfecto, bien. Entonces, ustedes van a ver que hay una línea punteada en donde dice inicio de los síntomas. Hacia la izquierda van a decir previo al comienzo de los síntomas y hacia la derecha de esta línea punteada después del inicio de los síntomas. ¿Sí? Entonces, pasamos la próxima y allí lo vamos a ver más sencillo. Dame un enter y otro más. Bien, dejémoslo ahí. Entonces, estamos graficando. Está bien, pone varios, no hay problema. Y otra más. Entonces, lo que estamos graficando en este momento es el periodo sintomático. Y entonces, ustedes dijimos que teníamos dos tipos de métodos diagnósticos. Uno que era directo y otro que era indirecto. Al directo le llamábamos PCR y al indirecto eran los anticuerpos. Era el reflejo de la presencia de la chica. No estaba la chica. En la PCR, en realidad lo que estamos mostrando es la presencia del virus, y si recuerdan a la chica, mostrábamos específicamente los ojos. Entonces, lo que vamos a ver es que en el periodo, desde el inicio de los síntomas, o sea, hacia la derecha, en el momento sintomático, especialmente la proteína la PCR, perdón, va a ser positiva durante las primeras semanas, y a partir de que empiece la cuarta semana, ustedes fíjense que el color deja de ser amarillo, es más tenue. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que la PCR sea positiva después de la cuarta semana va a ir disminuyendo. Y vamos a fijarnos que si ustedes toman los anticuerpos al principio, es decir, la primera semana y la segunda semana, cuando son positivas la PCR, vamos a ver que los anticuerpos pueden ser negativos. Por eso a veces es interesante escuchar cuando uno escucha la radio, la televisión, y que dicen, se hicieron los tests de PCR, la serología, y se hacen todos juntos. Bueno, me parece que estaría bueno que los invitáramos a un próximo café científico, porque esta diapositiva sería bastante más aclaradora con respecto a lo que a veces se transmite. Pásame la siguiente. Bien, esto es estudiado cómo es las curvas de los anticuerpos, o sea, lo que dijimos método indirecto, y existen diferentes tipos. Yo después les voy a graficar uno, pero en realidad hay uno que se llama IgG, IgM, IgA, y que está en violeta las totales. No importa demasiado esos detalles, sino que lo que nos están diciendo es específicamente la presencia de este virus a través de los anticuerpos. Si nosotros hubiéramos tomado, ¿sí?, estos test en diciembre del 2019, hubieran sido negativos. ¿Por qué? Porque la población mundial no tenía contacto con este virus. Obviamente se desarrollaron posteriormente, y lo que estamos viendo en realidad es el porcentaje de positividad de este anticuerpo en aquellas personas que padecieron la enfermedad. Pasame la siguiente, pero igual que lo que ustedes ven aquí, tenemos el eje de las Y y el eje de las X. ¿Sí? En el de las Y aparece el porcentaje de sensibilidad, que si bien dice 0,5 y 1,0, esto es una proporción, esto lo tienen que evaluar por 100%, o sea, 50%, 100%, y abajo en el eje de las X van a ver la positividad por las semanas. Pasame la siguiente, que ya lo habíamos visto, es decir, que empieza a aparecer, y entonces cuando uno tiene una persona que tiene síntomas de COVID, que ya los referimos, si nosotros rápidamente le hiciéramos la serología, o sea, le buscáramos los anticuerpos, veríamos que probablemente sería negativo, porque estos se manifiestan a partir de la segunda y la tercera semana. Hacemos la siguiente. ¿Cómo seguimos? Bueno, Fernando, sabiendo que todavía no hay una vacuna disponible para el COVID, ¿qué tratamientos existen en la actualidad? Bien, vamos a entonces
previamente hablar del tema de vacunas y el tema del tratamiento, digamos, de tomar esta imagen, ¿no? Esta es una imagen que en realidad uno, obviamente, podría decir que no hay agua, pero vamos a pasar la siguiente, usarla como una regla mnemotécnica, en la cual, obviamente, uno evalúa lo que dice seco. Cuando uno está evaluando en medicina diferentes estrategias, las que quiere evaluar, tiene que considerar esta regla seco, que es la seguridad de la estrategia, la eficacia de la estrategia y los costos. Entonces, esto es fundamental, ¿para qué? Para que después se instale definitivamente o no una estrategia. Pásame la siguiente. Bien, y aquí esta diapositiva a mí me encanta, digamos, la dejé exactamente así. Los estudios que tienen, digamos, los mejores estudios de diseño estadístico que se usan en medicina se llaman estudios randomizados controlados, como vamos a ver después, que las siglas en inglés, ECA es la traducción en castellano, en donde en realidad lo que existe es lo que se denomina doble ciego. Y aquí está como muy claramente establecido. El médico, la persona que está con el tratamiento, no sabe qué tipo de tratamiento se le va a suministrar al paciente, y el paciente tampoco. Al principio, cuando uno tiene esta impresión, cree que solamente Dios va a beneficiar a los pacientes. ¿Por qué? Porque ni el médico sabe, ni el paciente sabe. Pero sin embargo, son los mejores diseños. ¿Por qué? Porque lo que hay que establecer es que no existe una estrategia terapéutica reconocida al momento. ¿Por qué? Porque si fuera una estrategia reconocida hasta el momento, sería lo que se llama no ético llevar a cabo ese tipo de estudios o tratamientos. Entonces, cuando no existe una estrategia considerada como la regla de oro para el tratamiento, este tipo de diseños son los que permiten que no haya, digamos, lo que se llaman dificultades con el estudio. ¿Por qué? Porque las dificultades con el estudio puede ocurrir que un médico, si sabe qué le está dando al paciente, que sería simple ciego, en forma intencional o sin intención, podría modificar los resultados. Esto es importante entenderlo y no angustiarte. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos hacer este tipo de estudios que son las formas que nos permiten progresar. Pásame la siguiente. Bien, aquí un poquito para ver como si fuera un ejemplo. Es decir, existe arriba una población de personas que van a ser evaluadas para un estudio. Pásame la siguiente. Y acá aparece obviamente el dado. En realidad esto se hace por un sistema de computación, porque el objetivo que tiene es, primero, que no existe ninguna persona que está en el medio y que decida si los pacientes van a ir a lo que se llama la rama A o la rama B. Esto se hace por sorteo, hay tablas que deciden eso, y entonces cuando ingresa un paciente, bueno, hay códigos, y entonces dice, bueno, este paciente tiene que recibir esta medicación. El médico no sabe qué medicación va a recibir, el paciente tampoco. Lo mismo puede ocurrir con respecto a la vacuna. Un paciente puede recibir el producto activo, que sería la vacuna, o podría recibir un placebo, ¿sí? Bien, pasame la siguiente. Después se observan los resultados, y finalmente, otra más. Y finalmente lo que se establece es el punto de comparación. Entonces, cuando están los resultados finales, ustedes fíjense que en la rama de la izquierda aparece un amarillo versus 4, en tanto que en la derecha aparecen 3 versus 4. Si uno quisiera, por ejemplo, establecer eficacia de un tratamiento en la rama de la derecha, diría, perfecto, este tratamiento, ¿sí? Si lo consideramos como el amarillo como el efectivo, diríamos fue 3 veces efectivo versus 5, en tanto que en el otro sería una sola vez sobre 5, ¿sí? Pasemos la siguiente. ¿Cómo seguimos? Fernando, en este punto nos gustaría poder repasar las diferentes medidas de prevención, comenzando con la higiene de manos. Perfecto. Bien, pasame la siguiente, por favor. Bien. Ya lo habíamos establecido, venía de atrás esta diapositiva, en la cual en realidad
como dijimos, no hay a la fecha un tratamiento reconocido como efectivo y no tenemos una vacuna disponible. Pasamos a la siguiente. Bien, la próxima. Bien, y aquí obviamente aparece el padre de la medicina, que dice que Hipócrates, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Esto es una cosa que uno aprende desde que comienza la Facultad de Medicina y que es, bueno, se llama primo non nocere, y esto es este concepto fundamental. Es decir, tenemos que tener claro que respecto de esta enfermedad, por ahora no tenemos tratamiento efectivo, no tenemos vacuna disponible, y lo que no podemos generar es nuevas patologías en las personas. Por eso no es una cuestión de hacerlo rápido, sino lo tenemos que hacer bien. Pasemos a la siguiente. Bien, con respecto al tratamiento, existen dos lugares en donde uno tiene que reconocer que se puede actuar. Uno es sobre el virus y otro es sobre el sistema de defensas. Pasame la siguiente. Bien, esto es una de las formas de ver el virus, y ustedes ven ahí que aparece de color rosado, lo que se llama proteína S o spike. Pasame la siguiente. Y en la charla anterior, en el primer café que tuvimos, mostrábamos esto respecto de cómo se produce la enfermedad. Obviamente está simplificado. Ahí tenemos la célula. Adentro de la célula está, ¿sí?, el material genético, y en la punta de la célula, en el extremo, este receptor. Pasame un enter, y el receptor lo que hace es facilita la entrada de este virus. Pasame un enter, por favor, a la célula, y allí obviamente empieza a ocurrir el proceso biológico de utilizar los elementos que tiene la célula para la reproducción de lo que se llaman viriones, y después finalmente, pasame la siguiente, la liberación de los viriones, y así se perpetúa obviamente la multiplicación del virus. Pasame la siguiente, y esto es lo que, digamos, graficamos como tormenta de citoquinas. ¿Qué son las tormentas de citoquinas? Son una reacción masiva del sistema de defensas, que en realidad lo que hace es, se vuelve en contra de las estructuras propias. Entonces puede dañar el riñón, puede dañar el hígado y demás. Por eso, cuando mostrábamos inicialmente los dos lugares donde podíamos actuar desde el punto de vista terapéutico, decíamos, actuábamos directamente sobre el virus intentando que no se replique, o actuábamos sobre el sistema inmune intentando reducir la gran reacción inflamatoria. Pasame la siguiente, por favor. Bien, aquí ustedes pueden haber escuchado, visto, ¿sí? Todos estos son, hay más también. Entonces, por ejemplo, lopinavir y ritonavir es una antirretroviral que lo usan los pacientes con VIH. Después aparece otro que es remdesivir, o sea, que están dirigidos específicamente a la acción del virus. Arriba a la derecha van a ver que dice hidroxicloroquina, cloroquina y acitromicina. Eso es en realidad, bueno, la hidroxicloroquina y cloroquina se utilizan para pacientes con malaria. La acitromicina es un antibiótico. Bien, estos intentan obviamente no tener una acción específica a veces sobre el virus, sino sobre la respuesta inflamatoria. Los muy reconocidos corticoides, de nuevo, que intentan modular la reacción inflamatoria. Y allí abajo a la izquierda ustedes pueden ver que aparece el tema del plasma. ¿Qué es el plasma? En realidad es una concentración de anticuerpos de personas que han padecido la enfermedad, y que el objetivo es transferir pasivamente a una persona enferma estos anticuerpos para que, mientras desarrolla su enfermedad, pueda resolverla más favorablemente. De nuevo, debemos reiterar que a la fecha no hay ningún tratamiento que haya sido considerado como totalmente seguro y efectivo, y como habíamos dicho, tenemos que seguir esperando el tema de la secuencia del SECO. Primero se evalúa la seguridad, segundo la eficacia y por último los costos. Pasame la siguiente. Sí debemos recordar, porque no tenemos que tener una visión tan cataclísmica, que existe sí un tratamiento de sostén. El tratamiento de sostén es los pacientes muchas veces requieren internación, pueden requerir oxígeno, pueden requerir diferentes sistemas de ventilación no invasiva,
pueden requerir respirador, algunas veces los pacientes pueden utilizar antibióticos porque hay una sobreinfección bacteriana, nutrición que puede requerir, nutrición parenteral o enteral, es decir, que existe sin ninguna duda un tratamiento de sostén, que es el que permite que aquellos pacientes que requieran una internación y un tratamiento resuelvan de la mejor forma, ¿sí?, su infección por el COVID-19. La próxima. ¿Cómo seguimos? ¿Es una medida de prevención el higiene de manos? Bien, pásame la siguiente. Bien, allí ustedes van a ver, ¿sí?, son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que como estrategia de prevención para el COVID ponen 4 elementos. Uno dice mantener las manos limpias, es decir, lo que se llama como higiene de manos. El segundo dice practicar la distancia social. El tercero, limpiar y desinfectar la casa. Y el último, utilizar una máscara facial. Vamos a ir viendo uno por uno. Pásame la siguiente. La siguiente. Bien. Y esto es obviamente un elemento en el cual nosotros participamos, ¿sí? Hace ya unos cuantos años, comenzó a nivel internacional, una actividad que es compartida entre elementos de la comunidad pública y privada, y entonces donde se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Usualmente se hace durante la campaña entre el 12 al 16 de octubre, y para que tengan una idea, intervienen UNICEF, intervienen la Oficina de Salud Pública de Londres, es decir, que hay muchas personas, P&G, Unilever y demás, Palmolive, es decir, esto se desarrolla hace muchos millones de personas y niños lo hacen en el mundo, y este año además nosotros, bueno, reconocemos que vamos a tener esta próxima actividad para continuar con el COVID. El lavado de manos con agua y jabón es la principal estrategia para la prevención de infecciones y que obviamente además también incluye al COVID-19. Pásame la siguiente. Bien, estos son 2 links, ustedes pueden encontrar un montón de links que los buscan con el tío Google, ¿sí? El tío Google es muy amable y pueden buscarlos en todos los idiomas, ¿sí? Estos son 2 de los que nosotros participamos. La próxima. Bien, y esto es un logo que es de UNICEF, que obviamente es muy sencillo de identificar, ¿sí?, en donde está el agua, las manos y el jabón, y que es donde nosotros jugamos con los chicos el juego del antes y el después. Lo hacemos desde inicial hasta, ¿sí?, la universidad, o sea que uno no debería tener dificultades para eso. La próxima. Bien, aquí es para mostrar que el jabón, el agua y las manos se pueden encontrar en cualquier sitio del planeta. Estas son fotos de internet que corresponden a la India y a Bangladesh, y en realidad donde uno puede ver que los 3 elementos están presentes en cualquier sitio. Hacemos la siguiente. Muy bien. Y respecto está bien, no importa, déjalo ahí. Respecto del tema del jabón, yo no lo sabía, lo descubrí creo que la semana pasada. El jabón fue desarrollado nada más y nada menos que hace 2800 años antes de Cristo. O sea que fíjense cuánto tiempo tiene que venimos utilizando el jabón en el mundo. Sin embargo, desde fines del siglo pasado y el anterior, se reconoce como el lavado de manos con agua y jabón como la principal estrategia para la prevención de infecciones. Aquí, en realidad, en este póster, ustedes lo que ven es una secuencia, y acá entonces ya lo estamos haciendo en lo virtual, lo hacemos habitualmente en lo presencial. Si ustedes se lavan las manos, las palmas con las palmas, el dorso de la mano, la punta de los dedos, entre los dedos, el pulgar y las muñecas, no se van a higienizar adecuadamente. Pásame el enter, por favor. Es lo que se llaman zonas perdidas o missing zone. Por eso la secuencia que ustedes ven allí en estos 9 cuadros, lo que intenta es evitar estas zonas perdidas. Pásame la próxima, por favor. Bien. ¿Qué canción cantamos desde el principio al final para que esta secuencia se pueda cumplir? Obviamente dura 20 a 30 segundos y es reconocida como el cumpleaños feliz 2 veces. Pásame la siguiente. Cuando me sacaron esta foto no sabía yo que después la iba a utilizar, ¿sí? Y es como bien claro en la imagen. Pasemos la siguiente.
Bien, si pensamos en la eficacia de las estrategias, ¿sí? Entonces si vemos el agua o el jabón y si vemos la solución con gel alcohólica, vamos a ver que desde el punto de vista de la eficacia es la misma, pasame la siguiente, y que la solución con gel alcohólica debe ser solo utilizada si no está disponible el agua y el jabón. Pasame la próxima. Si alguien quisiera, ¿sí?, utilizar las dos estrategias pensando que la sumatoria de las mismas tiene mayor eficacia, vamos a ver que esto no es así y que lo único que uno está haciendo es, sin ninguna duda, es incrementar los costos en salud. Pásame la próxima. Otra más. Muy bien. La siguiente. Bien. Si las manos estuvieran visiblemente sucias, no se puede utilizar la solución con gel alcohólico. Debe utilizarse el agua y el jabón porque no se puede remover la grasitud y la suciedad, y entonces en ese caso la eficacia de la estrategia estaría dificultada. Entonces, si las manos están visiblemente sucias, solamente puede utilizarse el agua y el jabón. La próxima. La próxima. Bien. Existen dos tipos de barreras para el lavado de manos que las vamos a ver. Pásame la siguiente. Unas están vinculadas con los hábitos de las personas, y estos son estudios, obviamente. Fíjense que en la primera columna pueden ver el lugar donde se realizaron, la India, Ghana, Perú, Senegal, y en la última columna, donde aparecen las referencias, los años en que se hicieron. ¿Cómo se hacen estos estudios? Se pueden hacer con un observador o a través de una cámara, y que en realidad lo que hacen es evaluar qué porcentaje de personas se lavan las manos después que fueron a utilizar el baño. Y fíjense el promedio que corresponde a el número de personas que se lavaron las manos después de cambiar los pañales. Pásame la siguiente. Solo una de 5, después de haber cambiado los pañales, se lavó las manos. De modo tal que tenemos que saber que hay que modificar un hábito para que esté instalado y que a partir de allí, ¿sí?, tengamos esta eficacia de la estrategia. La próxima. Pero no solo hay barreras que están asociadas con las personas, sino que además hay barreras que son edilicias y otras veces barreras con lo que significa mantener los sistemas. Entonces, en este baño, pasame la siguiente, sí había agua, sin embargo, en los dos containers, pasame la siguiente, no había ni jabón ni toalla. Pasame la próxima. En el siguiente baño también había agua, pero fíjense, pasame la siguiente, y uno más y otro más. Otro más. Bien, no había ni siquiera containers, y obviamente además en este caso el cesto de basura estaba en un lugar inadecuado. Tenemos que saber además que la eficacia de la estrategia de lavado de manos con agua y jabón no es equivalente si solo se hace con el agua. Eso es importante que además lo recordemos. Pasemos la siguiente. Bien, solución con gel alcohólico ya dijimos. La vamos a utilizar si no está disponible el agua y el jabón, también no importa, déjalo ahí. Dos recomendaciones: tiene que tener una concentración que es entre el 60 y 70% de alcohol etílico. Usualmente lo tiene, lo que hay que hacer es buscarlo. Y fíjense, octubre del año pasado, la verdad que no tendría que fijarme cuál era la fecha, pero seguramente estaba cercana a esta fecha. Hicimos una presentación ahí en un jardín de infantes del Club Lanús, que queda al lado exactamente de la cancha, y cuando pedimos a ver si alguien tenía una solución con gel alcohólico, pasame la siguiente, una mamá muy amablemente nos mostró y nos pudimos sacar la foto. La otra precaución es que tiene un periodo en el cual se puede, digamos, utilizar, entonces hay que fijarse la fecha de vencimiento. En este caso, la fecha de vencimiento era 4 años antes. Pasemos la siguiente. Gracias, Fernando. Bueno, ¿qué nos puedes mencionar con respecto al distanciamiento social? Bien, gracias, Juana. Pasemos la próxima. Entonces, viendo la línea de estas precauciones. Estas son obviamente de la Unión Europea, pero vamos a ir viéndolas que obviamente rápidamente. ¿Por qué? Porque ya las hemos
evaluado a todas. Pasame la próxima. Como medida de distanciamiento social se cancelaron lo que eran las actividades en los restaurantes, en los bares y demás. Estas en diferentes lugares del mundo y obviamente del país, afortunadamente, están teniendo como una mayor apertura. Pásame la siguiente. Como medida también de distanciamiento social se cancelaron los eventos deportivos, culturales. La siguiente. Obviamente la actividad escolar. Pásame la próxima. La siguiente. ¿Y qué quiere decir 188? 188 es sobre 194 países en el mundo, según las Naciones Unidas, 188 cancelaron durante forma temporaria o definitiva la actividad académica de niños, jóvenes, desde el nivel inicial hasta la universidad. Eso da un número aproximado entre 1.500 a 1.750 millones de personas jóvenes que vieron condicionada su educación durante el 2020. Pasemos la próxima. Sí reconocemos que existe una medida de distanciamiento social, que esto es para que nosotros nos manejemos en forma individual. Van a escuchar que dice 1 metro, 2 metros, más de 2 metros. Lo que hay que recordar es dos cosas. Uno es que no debe ser inferior a 1 metro, y cuando recuerdan, si recuerdan la primera presentación cuando vimos, ¿sí?, el tema de la diseminación a través de la vía respiratoria, mostrábamos imágenes, dos imágenes de dos personas, y decíamos que la concentración más importante de este virus a través de la vía aérea era cuando estaba cerca de la boca. Cuando estaba más alejado, veíamos apenas puntitos y difundían. Por eso es que el tema del distanciamiento social tiene esta fuerte, ¿sí?, recomendación. Que no sea menor a 1 metro. Entre 1 metro y 2 metros vamos a ver que hay una regla mnemotécnica sencilla de recordar. Pasame la próxima. Y que es lo que se llama, ¿sí?, la regla del 1,5 metros, y que a los chicos nosotros les decimos que tienen que hacer como si fuera un avión. Van a desplegar sus alas, y cuando ellos desplieguen sus alas entre la punta de los dedos, va a poder establecerse la distancia de 1,5 metros, que es una distancia social fuertemente recomendable. La próxima. Con respecto al distanciamiento social y el aislamiento, ¿qué otras medidas deberían adoptar los adultos para acompañarnos durante esta etapa de confinamiento? Bien, pasame la siguiente. Bien. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos, obviamente, los adultos para con los niños? Estas son recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Pasemos la próxima. Y entonces, fíjense, primero mantener la calma, lo cual a veces no es sencillo, pero tenemos que tratar de hacerlo. Estar disponibles para los niños y los jóvenes para escuchar y para hablar. Ser cuidadosos con el lenguaje. Esto es importante por el tema de la discriminar a las otras personas. Ese tuvo COVID, esa tuvo COVID. Evaluar la información que ven y que escuchan los jóvenes y los niños. Y como vamos a ver después, una parte fundamental es proveer información confiable y apropiada. Y al final dice que hay que explicar diariamente las estrategias de prevención. Así que tenemos que además los adultos constituir un modelo para estos jóvenes, estos niños, respecto de cómo se tienen que cuidar. Pásame la siguiente, por favor. Bien, y aquí esto fue publicado en un artículo al principio de la pandemia, y entonces era decir qué es lo que nosotros debemos aprender de esta pandemia. Y fíjense, arriba dice que hay un gran volumen de información falsa que se disemina a través de las redes sociales, y que esto tiene dos riesgos. Uno es una subestimación peligrosa, y lo segundo es lo que se denomina como cibercondia. Subestimación peligrosa, que implica que las personas minimicen las estrategias de prevención. No va a pasar nada, no soy un grupo de riesgo, vivo solo, ¿por qué tengo que usar barbijo? Bien, eso es el peligro que puede estar asociado a las redes sociales. Y el segundo elemento es al revés. Aquellas personas que no pueden salir de su casa. Me acuerdo que había en una presentación una chica de una escuela que tenía más o menos 9, 10 años, me preguntó si podía ir a visitar a su bisabuelo, que tenía 86, que hacía como 6 meses que no lo veía. Entonces, de nuevo,
La sobreestimación del riesgo genera sin ninguna duda una gran preocupación y por eso es importante que lo reconozcamos como un problema para poder revertirlo. La próxima. Bien, ¿qué es lo que recomendamos? Que usen fuentes confiables. Los adultos tienen que pedirle a los jóvenes y los jóvenes a los adultos, muchas veces obviamente por la utilidad que tienen para obtener información. Organización Mundial de la Salud, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, allí no aparece UNICEF, pero uso habitualmente UNICEF, y si quieren conocer datos desde el Ministerio de Salud de la Argentina, también. Respecto de Organización Mundial de la Salud, Centro de Control de Enfermedades y UNICEF, pueden encontrar los idiomas que quieran. No hay restricción con los idiomas. Pueden encontrar en inglés, francés, alemán, italiano, mandarín, de modo tal que la información es gratuita, punto número 1, y es una información absolutamente confiable. La próxima. Dame un enter. Bien. Debemos reconocer también que el ambiente digital está siendo un elemento esencial para los niños y para los jóvenes, para diferentes elementos como son el juego, la socialización, la actividad académica. Pásame la siguiente. El entretenimiento. Sin embargo, pásame la siguiente, debemos reconocer que tenemos que tener un mayor acceso, como vimos, y la mitad de los niños en el mundo lamentablemente tienen un acceso a una plataforma digital que les permita continuar con su educación. Mayor acceso, sin embargo, con una precaución particular vinculada con los riesgos, por ejemplo, el del ciberbullying. La próxima. Bien, fíjense, allí abajo aparece el pie una revista que se llama Lancet, es una de las revistas probablemente de medicina más famosas, y entonces dice cómo debemos, ¿sí?, mitigar el efecto del confinamiento, la responsabilidad que tenemos desde las escuelas, preconizar hábitos saludables. Esta actividad que estamos haciendo seguramente podría estar inscrita dentro de la recomendación de Lancet, incrementar la actividad física, tratar de regularizar el patrón de sueño y mantener una higiene personal adecuada. Estos son 3 elementos que son fundamentales para poder evitar el confinamiento. La próxima. Bien, y esto es un trabajo de autores de Cataluña, de España, y en consonancia con lo anterior, pásame la siguiente. Fíjense, la segunda dice explicarle a los niños, esto particularmente a los chicos más jóvenes, los motivos del confinamiento, es decir, que se tienen que proteger, disminuir, ¿sí?, brindar información que disminuya el riesgo de infección, o sea que, como de nuevo, esto es lo que hay que hacer para protegerse, cumplir con una rutina estructurada, el día es el día, la noche es la noche, monitorear la cantidad y el tiempo que están en pantalla. Academia Americana de Pediatría tiene recomendaciones muy fuertes, pero estas recomendaciones sin ninguna duda han sido modificadas en función de la pandemia. Por ejemplo, se establece que un niñito menor de 2 años no debería tener ninguna actividad con ningún dispositivo, excepto para lo que fuera eventualmente una videollamada. A partir de los 2 años hasta los 5, entre 30 minutos más o menos hasta 1 hora, de los 5 a los 12, 1 hora y media, y para los 12 en adelante la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que hay que negociar con un uso responsable de los sistemas de pantallas con los adolescentes. Esa recomendación al 2019 obviamente se fue modificada por la pandemia del 2020. Hacemos la siguiente. Bien, ¿qué pasa con respecto al tema de la escuela? ¿Sí? ¿Qué responsabilidades tienen y qué estrategias debemos utilizar? Pásame la siguiente. Proveer contenidos educativos, probablemente espero que favorecer la interacción entre alumnos y docentes, sin ninguna duda lo está haciendo, y cuando fuera necesario, brindar soporte psicológico. La próxima. Y Fernando, ¿qué nos puedes decir o cuáles son tus recomendaciones con respecto a la desinfección de superficies? Bien, pasame la siguiente. Ustedes pueden haber escuchado, o seguramente escucharon, el tema de que había que desinfectar las superficies usualmente tocables. ¿Qué es lo que ocurrió inicialmente?
cuando comenzó la pandemia, hubo algunas publicaciones en donde lo que se había demostrado que se había detectado por técnicas de PCR, se había detectado en algunas superficies, en el plástico, en el papel, en la madera, ¿sí? Se había detectado este virus. Eso determinó que hubiera una recomendación de desinfectar, ¿sí?, las superficies que usualmente se tocaban. Lo que es real es que la transmisión a través de lo que se llaman fomites o elementos inanimados hacia una persona es absolutamente improbable. Y si decimos que, por ejemplo, una persona que tuviera, ¿sí?, en sus manos el COVID, que pudiera accionar una llave de luz y si viniera otro y accionara y si tocara, esto desde el punto de vista de la ciencia es absolutamente imposible de demostrar. Entonces el punto es el siguiente: ¿qué es lo que hay que hacer con las superficies? Aquellas que sean de este tipo de superficies, con los desinfectantes que se usan habitualmente en las casas. Los que usábamos en 2019 son los mismos para el 2020. Podría haber alguna precaución si hubiera algún paciente que está confirmado que tiene COVID, pero si no, la inmensa mayoría de las personas tienen que hacer la misma limpieza que hacen usualmente. Y hay una recomendación que es importante, que es que no hay que caer en hábitos obsesivos. ¿Por qué? Porque esto lo único que genera es mayor patología. De modo tal que no más para este párrafo de una protección con las superficies. La próxima. Fernando, mucho se habló sobre el uso del tapanariz-boca. ¿Qué verdades giran en torno a esto? Bien, es interesante porque en realidad, digamos, hay diferentes formas de llamarlo, es decir, máscara facial, barbijo. Muchas veces se quiere no utilizar el tema de barbijo para que el barbijo se lo identifique a las instituciones, es decir, a los hospitales, los sanatorios y demás. La realidad es que, punto número uno, yo uso habitualmente el de máscara facial o barbijo, porque lo que me interesa es que sea claro, después vamos a verlo, que haya una cobertura de la nariz y la boca. Más allá de esta precaución, lo que tenemos que saber, sí, está bien, déjalo ahí, lo que tenemos que saber es que es una estrategia en la cual no existe una evidencia científica absolutamente clara que diga, si uso barbijo no me enfermo, si no lo uso me enfermo. Es una recomendación que se fue instalando en todos los lugares del mundo y que hoy en día en realidad es una precaución más. De modo tal que, si lo consideramos desde el punto de vista de la evidencia científica, no hay estudios de este tipo de diseño como yo les dije. Sin embargo, es una precaución y está bien que uno, obviamente, la utilice. Pásame la siguiente. Bueno, estos son póster y como ya saben, yo lo que hago es estimulo a los jóvenes que hagan su propia folletería para cuando tengamos de nuevo la actividad presencial, que cada colegio tenga, si tiene disponibilidad, ¿sí?, la propia folletería. Bueno, esto lo hicieron unas chicas del Colegio Santa Brígida y que a mí me interesa porque muestran el perfil, cómo tiene que cubrirse adecuadamente la nariz, ¿sí?, la boca, y que se ajusta debajo del mentón y después puede ser detrás de las orejas o con, digamos, arriba con unos lazos. La forma en que se cierra es lo mismo, no hay problema. La próxima. Bien, pasame 2 enter. Bien, y aquí lo que siempre se determina es que es una estrategia solidaria. Yo uso, ¿sí?, mi barbijo para proteger a la otra persona y la otra persona usa este barbijo para protegerme a mí. Se considera, como dijimos, una estrategia solidaria. La próxima. Bien, algunos pequeños hábitos, ¿sí?, se han modificado respecto de cómo nos saludamos. Inicialmente esto comenzó siendo hace ya más de 10 años con la pandemia de gripe A y que después quedó en desuso y que probablemente ahora tendremos que ver cuántos se instalan y si se instalan definitivamente o no. ¿Con qué objetivo? Para evitar el darnos las manos. Pásame la siguiente. Bien, obviamente aquí está Donald Trump y Mike Pence, que son presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Pásame la siguiente, en una forma no recomendada. La siguiente. Bien, aquí lo que vemos es a Boris Johnson, que es el primer ministro británico, que, de nuevo, dame un enter.
de nuevo, formas no recomendadas. Y aquí lo que me interesa es ver la imagen que está con el muchacho arriba, que se está sonriendo. Fíjense que está como guardando la mano, porque sin ninguna duda está inhibido, porque reconoce que no le puede decir que no, aunque debería decirle que no al primer ministro británico para la forma de saludarlo. Pasemos la siguiente. Tanto Donald Trump como Boris Johnson han padecido COVID. Aquí está Michael Pence, que es el vicepresidente. Pasame un enter saludando en forma adecuada. Pasame la próxima. Y aquí obviamente vemos a Angela Merkel, que es la primer ministro de Alemania. Dame un enter y vemos a esta persona que le está haciendo como una reverencia en forma de saludo. Pasemos la siguiente. Y aquí lo que vemos es lo que yo estimulo siempre a los chicos, es decir, podemos decir que hay que toser o estornudar sobre el pliegue del codo. En realidad es mucho más sencillo y más claro si mostramos esto, hacerlo como Drácula o hacerlo como Batman. Fíjese, estos son pósters que diseñaron estas chicas. Pasemos la siguiente. Y bueno, Fernando, ¿qué otros consejos nos podrías dar para seguir afrontando esta situación? Bien, pásame la próxima. Existen recomendaciones generales, y en esta, por ejemplo, es de no compartir, ¿sí?, elementos personales. Es frecuente que yo pase por la fundación, agarre una taza de café con leche y siga trabajando, y después la dejo en mi oficina. Siempre que falta una, dicen que soy yo. Algunas veces tienen razón. Bien, esa vez llevé 5. Próximo. No compartir elementos personales. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Y esto es muy claro. Ya dijimos que desde el punto de vista sintomático es indiferenciable de lo que es una gripe. Si bien es cierto que nosotros ya estamos afortunadamente en primavera y esto va a hacer que la epidemia de gripe usual ya haya, digamos, desaparecido prácticamente, si una persona tiene síntomas que pudieran ser compatibles, factibles de COVID, lo que tiene que hacer es quedarse en su casa y tratar de comunicarse telefónicamente con los médicos. Pásame la siguiente. Perfecto. Otra más. Bien. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Una dieta balanceada. Sí, ahí veo las caras. Esto lejos está de ser una dieta balanceada. Pásame la siguiente. Mis amigas, las nutricionistas, se enojarían mucho si yo dijera que tenemos que preconizar eso. Tenemos que tratar de utilizar, ¿sí?, carnes, leche, huevos, cereales, todos los colores. Próxima. Bien, una buena hidratación, y esto se establece más o menos entre 2 a 3 litros de agua por día. Los chicos saben que más o menos esto equivale a 8 vasos por día, y lo que siempre nosotros tratamos de estimular es que se consuma menor cantidad de todos los productos que venden por la tele, que tienen altas concentraciones de azúcar y altas concentraciones de sodio. Pasame la siguiente. Realizar una actividad física. Obviamente la recomendación es hacerlo al menos 3 veces por semana durante un periodo cercano a 60 minutos, y obviamente lo ideal es tratar de hacerlo al aire libre. Pásame la siguiente. Descansar, y aquí tenemos que recordar que los hábitos tienen que recuperarse, es decir, cuando es de día se está despierto y cuando es de noche se duerme. Bien, esto parece ser difícil para los adolescentes, y allí vemos, fíjense, este es un adolescente de casi 15 años que estaba durmiendo a las 6:30 de la tarde en la mitad de julio. Próxima. Bueno, para cerrar la charla, nos gustaría que puedas realizar una breve conclusión respecto a todo lo que charlamos. Bien. Y otra más. Perfecto. Bien. Y esto en realidad, digamos, no suelo concluir con ideas personales. Esto creo que es la primera vez. Y lo que sí es cierto es que esta es la primera pandemia del siglo XXI y que sin ninguna duda ha sido un elemento difícil para todos nosotros, que más que testigos hemos sido personas que la hemos vivido y la estamos viviendo, y que tenemos que reconocer que es como difícil. Y como siempre nosotros trabajamos en Fundación Garrahan, particularmente yo, ya hace más de 10 años en programas de la salud y dirigidos particularmente a la actividad escolar, y entonces a mí me parece que esto es una buena síntesis, es decir, tenemos que mejorar nuestro conocimiento desde la salud y de la educación, que, como sabemos,
no va a garantizar el éxito, pero sí al menos minimiza el fracaso. Ustedes pueden por ahí haber leído alguna vez un graffiti que dice que si usted cree que la salud y la educación son caras, pruebe con la ignorancia y la enfermedad. La próxima. Bueno, Fernando, muy interesante la charla, así que si te parece vamos con las preguntas del chat. ¿Cómo no? Que me parece que quedó todo muy claro porque hubo muy pocas preguntas, pero no importa. Bueno, La primera pregunta fue, ¿cómo se realizan los test PCR y los serológicos? bien. ¿Quién pregunta? Me parece que Reinaldo. Bueno, Reinaldo, le contestamos a Reinaldo, no hay ningún problema. Bien, no, digo para, cuando estamos en lo presencial, los tenemos que mirar a la cara, entonces aquí, bueno, aunque sea sabemos con quién hablamos, ¿sí? Ahí, digamos, uno puede ir viendo a veces cosas más divertidas. En el chat que aparece Isa y Viole, no sé cuál es cuál, ¿sos Isa o sos Viole? Bueno, una sonrisa increíble, que la verdad que era divertido verla. Bien, entonces le respondemos... Las dos juntas, Fernando, están las dos juntas. Ah, bueno, listo. Se ve Violeta igual ahí, y al lado está Isa. Bueno, nada, digo porque la sonrisa era Soy formidable. Violeta. Bien, entonces, Reinaldo, ¿cómo se hace el test de PCR? Ya dijimos desde el punto de vista hacia dónde va dirigido, es decir, qué es lo que vamos a hacer. El PCR va a buscar la presencia del virus, no específicamente, sino los ojos de la chica, una parte, y la serología va a ir a buscar los anticuerpos. Con respecto al tema de PCR, ustedes van a escuchar que se hizo el hisopado. Ustedes, nada, muy probablemente a más de uno de ustedes le han hecho un exudado de fauces. Cuando tienen angina, cuando les duele la garganta, cuando tienen fiebre y demás, y entonces agarran un hisopo y les raspan las amígdalas. Un elemento que es bastante desagradable, porque da arcadas, qué sé yo. Con el tema del PCR, en realidad, se hace a nivel nasal. Y cuando uno lo mira, la verdad que es bastante desagradable de ver y de hacer. Entonces hay que ponerle un hisopo en la nariz, hay que rolarlo, y eso después se saca, se pone en un tubo y se lleva al laboratorio. Allí se hace. Hay otros test que se pueden hacer también de PCR que se hacen con la lengua, que obviamente son más benévolos. ¿Por qué? Porque a uno le rolan el hisopo sobre la lengua. Tienen diferente sensibilidad. El que tiene más sensibilidad es el del hisopado nasal. Con respecto a la serología es sacar sangre. Y al respecto de eso también. Puede ocurrir que a alguien le saquen sangre, o sea, tengan que pinchar una vena y sacan un poquito de la sangre, o que se pueda hacer por un método que es pincharle el dedo. Dijimos que el test de la lengua para PCR tenía menos sensibilidad respecto del hisopado, y cuando pensamos en pinchar el dedo para la serología versus lo que significa sacar sangre, también tiene menor sensibilidad. Entonces, cuando ustedes escuchen todo eso, pueden levantar la mano y pueden preguntar qué tipo de test ¿sí? corresponde, porque en realidad quieren ver si se hizo detección de anticuerpo hablando de la serología o si se hizo la presencia del virus hablando de PCR. El tema es muy complejo porque además existen diferentes kits comerciales y los kits comerciales además tienen grandes modificaciones, lo cual ese es un problema que tenemos nosotros en los hospitales. Bueno, otra de las preguntas que se hizo fue, dice, mucho se habla de la utilización del suero del paciente convaleciente como tratamiento para esta enfermedad. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bien, vamos a reiterar lo que, digamos, dijimos antes. A la fecha, no hay un tratamiento que se considere como totalmente seguro, efectivo, ¿sí? Entonces, este es un punto que es importante. ¿Qué podemos, digamos, reiterar? ¿Cuál es el objetivo se llama suero convaleciente? ¿Qué quiere decir convaleciente? Que es una persona
que tuvo la enfermedad COVID y que ya se recuperó. Entonces, cuando ustedes piensan, ¿sí? Y hay que dar un ejemplo para entenderlo mejor. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un antibiótico, la amoxicilina, que tenga 500 miligramos, en todos los lugares del mundo, la amoxicilina en ese comprimido tiene 500 miligramos. Si pensamos en el tema del suero de convaleciente, lo que vamos a ver, y esto ya está como muy reconocido, es que la respuesta de anticuerpos es muy variable. ¿Y esto qué quiere decir? Que le vamos a sacar a un paciente y si le pusiéramos números, ¿no? Entonces un paciente va a tener 10 de título de anticuerpo. Le vamos a sacar a un segundo paciente, va a tener 8. A otro le vamos a hacer y va a tener 5. Otro va a tener 3 y otro va a tener 20. Cuando se establece como estrategia, hay que tratar de ver el título de anticuerpos que se le va a transferir, porque en función del título de anticuerpos está la protección. Entonces, como síntesis, el suero de convalecientes aún no ha sido reconocido como una estrategia absolutamente segura y efectiva. No tengo los datos definitivos porque todavía no fueron publicados, pero en la Argentina se hizo un diseño realmente muy interesante, lo condujo el Hospital Italiano de Buenos Aires con muchos centros, y en realidad se hizo con el diseño que ustedes ya saben, ¿sí? Se hizo placebo versus el suero de convalecientes, y en realidad se demostró que no había, a los 7, 14 y 28 días, no había diferencia respecto de la evolución de los pacientes. De modo tal que probablemente, además, este dato de Argentina refuerce lo que está en todos lados del mundo, independientemente de que esto se esté utilizando. Bueno, Fernando, otra de las preguntas que se hicieron es ¿cuáles son los principales candidatos a tratamiento y vacuna? Bien, dos cuestiones diferentes. Las vacunas es prevención y la otra cosa es tratamiento. Con respecto al tratamiento, en realidad, el tratamiento está reservado particularmente a aquellas personas que, como dijimos, por suerte son el menor porcentaje, que tienen una internación. Y dentro de aquellas que tengan internación, aquellas que tengan grupos vulnerables o por edad, o porque tengan una patología, una comorbilidad, o que tengan ambas. Entonces, por ejemplo, el otro día un amigo me mandó, yo imagino que debe ser cierto, pero me mandó por WhatsApp el tratamiento que le habían iniciado a Donald Trump, ¿sí? Lo cual fue fabuloso porque digo, yo estoy en el hemisferio sur y me están mandando el parte médico de Donald Trump. Obviamente no me puse a investigar si eso era una fake news o no, pero vi el tratamiento que le habían dado a Donald Trump y nada, había zinc, había diferentes cosas, le habían pasado anticuerpos monoclonales, es decir que, de nuevo, hay que reforzar. Hay muchos protocolos y cuando en medicina hay muchas cosas es porque muy probablemente ninguna es clara. Les doy una síntesis y después vamos a las vacunas. Si alguien tiene un diagnóstico presuntivo de apendicitis, necesita un cirujano, el cirujano lo va a operar y va a resolver esa situación. No hay muchas instancias diferentes para el tratamiento de una apendicitis. Si pensamos entonces en el tema de las vacunas, obviamente las vacunas son una estrategia de prevención. Tenemos que saber que además tenemos muchas enfermedades infecciosas y muchas enfermedades infecciosas que no disponen de vacunas. Entonces, lo que creo es que mientras se desarrolle la tecnología siguiendo los pasos que corresponden para la instalación de una vacuna, lo que tenemos que seguir haciendo es previniendo la enfermedad con todos estos elementos que ya están absolutamente comprobados que son efectivos. Tratamiento todavía no tenemos, vacuna tampoco. La próxima pregunta que se hizo dice, ¿qué significa que una persona la consideren positiva para COVID por nexo epidemiológico? Bueno, esa es difícil, ¿eh? Bien, muy bien. ¿Qué quiere decir? En realidad, cuando
mostrábamos la diapositiva y mostrábamos que en el centro había de color rojo y decíamos primer caso, después aparecían dos globos amarillos que decían contacto cercano y después aparecían otros, ¿sí? El nexo epidemiológico en realidad lo que quiere decir es, si tomamos una familia en donde viven 4 personas, supongamos que el papá tiene COVID y que después la mamá o alguno de los niños empieza con síntomas, puede ocurrir que no le hagan análisis a ese segundo caso y que se establezca que tiene COVID para las estadísticas porque se llama el nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que convivieron con un caso índice que dentro del periodo usual de incubación, que serían 2 semanas, empiezan a presentar los síntomas y que por lo tanto no necesita establecerse el diagnóstico confirmatorio. Eso algunas veces se hace cuando no se hace inicialmente cuando empieza una pandemia. Cuando empieza una pandemia, empieza a establecerse el diagnóstico en todos los pacientes. Cuando la pandemia ya está en curso, cuando ya se conoce mucho respecto del comportamiento, lo que se hace es, se toman estas decisiones. Una situación similar ocurrió, por ejemplo, hace algunos años cuando hubo una epidemia de dengue en la Argentina. Entonces, al principio todos los pacientes se estudiaban para confirmar que tenían dengue. Después se decidió, si la persona empezaba con síntomas, con fiebre, con dolor de cabeza, con erupción, y estaba viviendo en el mismo ámbito, por nexo epidemiológico, se lo denunciaba para salud pública como que tenía, en ese caso, dengue. Por nexo epidemiológico, por similitud de la sintomatología, es para denunciar a las autoridades de salud pública. Eso es el nexo epidemiológico. Buenísimo, gracias. Y otra de las preguntas que se hizo fue, ¿qué diferencia existe entre el plasma y el suero de convaleciente? No, es lo mismo, se llama en realidad plasma convaleciente, ¿sí? En realidad, o sea, la terminología más correcta es plasma convaleciente, ¿sí? Se puede decir también suero convaleciente, no hay problema. Lo que hay que entender es que se transfieren anticuerpos de una persona que previamente ya lo tuvo. Se llama inmunidad pasiva, o sea, yo le estoy dando a esa persona mientras está enferma, le estoy transfiriendo anticuerpos de otra persona para que se vaya defendiendo. ¿Recuerdan cuando les mostré el ejemplo de la tormenta de citoquinas? Bueno, el objetivo es que tenga anticuerpos para protegerse y para que, en definitiva, haya menos presencia del virus y menor reacción inflamatoria. Otra pregunta que surgió fue, ¿después de cuánto tiempo, luego de que el paciente se recuperara, se puede decir que no tiene COVID? O sea, ¿se necesita hacer un test? No, a ver, primero, vos confirmaste por diferentes métodos, o por método directo que es PCR, o por método de serología, que un paciente con síntomas compatibles tenía COVID, o sea que desde el punto de vista del diagnóstico ya lo tenés, no hay ninguna duda. ¿Cuánto tiempo es la evolución de las personas? Usualmente las personas cuando resuelven favorablemente, que es el 80% más de las personas, es más o menos en una semana, y para aquellas personas que eventualmente requerirán internación es entre 1 y 2 semanas. Esas personas, después de ese tiempo, ¿sí?, algunas un poco antes, otras un poco después, están totalmente recuperadas, ¿sí? No sabemos, todavía es cierto, aquellas que tengan mayor gravedad y que tengan compromisos más severos, porque por ejemplo, no lo dijimos, pero puede ocurrir que haya un compromiso neurológico asociado al COVID, puede haber un compromiso miocárdico asociado al COVID en el corazón, puede haber un compromiso renal. Entonces, las secuelas que eventualmente pudieran ocurrir a largo plazo todavía no las tenemos totalmente reconocidas. Y también dice si luego que se recuperan, si siguen contagiando. No. Respecto y por eso es importante si recordamos el tema de, o sea, si bien la diapositiva que yo les mostraba llegaba más o menos a la semana número 5, lo que es real es que, como dijimos,
La PCR lo que expresa es la presencia del virus. La serología expresa la presencia de los anticuerpos del virus que pasó antes. Entonces, si siguiéramos en las semanas, vamos a ver que la PCR va a ser negativa, que quiere decir que esta persona en realidad deja de contagiar. Más o menos, ¿sí? A partir de la segunda semana, ya la probabilidad de contagio es muy probablemente muy bajita. Hay alguna variación, pero que eso es como una cuestión más particular de aquellas personas que estuvieron como más graves y demás. Pero la inmensa mayoría de las personas en ese tiempo corto ya no van a contagiar. De hecho, por ejemplo, cuando las personas tienen que volver, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la salud, o las personas que se consideran como trabajos esenciales, si se enferman, después de más o menos 2 o 3 semanas están en condiciones de volver, porque ya no van a contagiar al resto. Otra pregunta es, ¿aproximadamente cuánto duran los anticuerpos y de qué tipo? Bien. La próxima vez voy a tener que estudiar más, me parece. Bien. Hay diferentes títulos de anticuerpos y diferentes tipos. Los enuncié rápidamente, uno se llama IgA, otro se llama IgG y otro se llama IgM. Dejemos la IgA de lado para tomar ejemplos de IgG e IgM. Cuando hay una enfermedad aguda, y supongamos que dijéramos de él, por ejemplo, hepatitis A, vamos a ver que aparece la IgG y la IgM prácticamente juntas. La IgM va a durar poquito tiempo, más o menos 3 meses y desaparece, y la IgG dura toda la vida. De modo tal que si yo quiero saber, de nuevo, si la población de Pehuajó tuvo hepatitis A, le saco sangre, le saco IgG, y allí voy a decir cuántos estuvieron con eso, ¿sí? Bien. Para el tema del COVID, sabemos que la respuesta de los anticuerpos, ¿sí?, inicialmente es más baja. Vamos a ver que la IgM tiene una menor sensibilidad, la IgA tiene un poquito más, las primeras semanas y después empieza a caer. La que debería persistir de por vida es la IgG, igual que lo que ocurre en el resto de las enfermedades. La IgG es la que nos dice que hubo una infección pasada. ¿Cuánto tiempo dura la IgM total? Todavía no lo sabemos. Probablemente sea no muchas semanas después que terminó la enfermedad. No sé si alguien más tiene una pregunta, pero nosotros creo que ya terminamos. ¿Y eso Sí. quiere decir que hay una posibilidad de que vuelva a contagiarse el paciente? A ver, la presencia de anticuerpos dice que estuvo en contacto con el virus. La probabilidad de contagio, esto es independiente, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en realidad está también asociado a la relación entre el virus y la relación entre las personas. Todavía esto no lo podemos decir más definitivamente. ¿Por qué? Porque se llaman anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son los que protegen de posteriores infecciones. Por ejemplo, ustedes pueden haber tenido varicela, muy probablemente, o como son gente joven, recibieron la vacuna. Muy probablemente estén expuestos durante su vida diaria a lo que significa el virus. Y sin embargo, ¿por qué no ingresa el virus? ¿Por qué? Porque tienen anticuerpos que ante la presencia de ese virus tienen capacidad de repelerlo. No va a ingresar porque ustedes tienen ese tipo de anticuerpos. Todavía no sabemos bien cuál es el comportamiento para las reinfecciones, si existen, asociadas a este virus. Probablemente la respuesta sería que no, porque es una enfermedad aguda. Pero de cualquier forma, la respuesta definitiva no la tenemos aún. Estamos vislumbrando el futuro, no lo estamos certificando. Así es, Fernando. Vos lo dijiste, y con esas palabras vamos a ir cerrando la charla entonces. Bien, no sé cómo seguimos entonces, a ver. Bien, aquí obviamente esta es la parte de mis agradecimientos hacia estas chicas que son obviamente todas del Colegio Santa Brígida que hicieron estos pósters. Yo de nuevo les agradezco a ellas y los invito a ustedes que hagan su propia folletería.
ya me demostraron que tienen una capacidad creativa que es fascinante, de modo tal que si hicieron esto, me imagino que hacer pósters debe ser más o menos como bajar la escalera. Pasemos la siguiente. Yo obviamente agradezco a las personas que trabajan siempre conmigo, Lucila, Melina, Diego y Gabriel, y que sé que todos además obviamente se pusieron el barbijo para sacarse la foto, la próxima. Y aquí para ir terminando, dejarle dos frases que son nada más que de Platón y de Sócrates, que es enseñar es encender una llama, no llenar un tonel, y ser un despertador de conciencias, ¿sí? ¿No? De los conocimientos. Bien, allí obviamente es parecido a mí, quédense tranquilas que no soy yo, si no se asustarían demasiado. La próxima. Y obviamente, como corresponde a todos los equipos que son exitosos, ¿sí? Nosotros obviamente estamos rindiendo el homenaje que corresponde a todos aquellos que hicieron posible, ¿sí? Desde Valentina, que aparece el arco, no sé si alguna vez jugó al arco, pero bueno, está todo muy bien, ¿sí? A los que trabajaron en el primero y en el segundo, esto es la parte que obviamente ustedes tenían que tener de sorpresa, que obviamente Reinaldo muy amablemente se dedicó a diseñar lo que yo no hubiera hecho bajo ningún punto de vista, y obviamente utilizar, ¿sí? Un poquito el gatillo de la canción de Inés. Hay cuestiones que a veces no son casualidad. Yo es frecuente que diga gracias totales, y cuando ella más cantó una canción de Cerati, ¿sí? La verdad que para mí fue muy emocionante. Equipazo pone ahí, bien, estoy de acuerdo, ¿sí? Y una cosa así curiosa es que la última vez que obviamente Cerati dijo gracias totales fue el 20 de septiembre de 1997. ¿Y por qué lo recuerdo? En realidad porque el 20 de septiembre es el día de mi cumpleaños, entonces estoy como muy asociado a Cerati, al gracias totales, y obviamente, bueno, a Jazmín, el nombre del Colegio Santa María de Pehuajó, y de nuevo, bajo la promesa que la próxima vez, espero que esto sea presencial, aceptamos por ahora, a disgusto, lo virtual, pero espero poder verlos pronto por allá. Creo que yo ya me tengo que callar y no hablar más. Bueno, Fernando, la verdad, un placer, un honor. El gracias totales creo que lo resume, yo coincido con vos. Recuerdo mucho ese último día también, de gracias totales de Cerati, así que también el tema de Inés me emocionaba mucho como a vos y creo que a todos. Y un poco hacía referencia a esto, ¿no? Bueno, hemos tenido un año muy especial y bueno, y salimos de esto todos juntos, ¿no? Así que creo que el esfuerzo vale la pena y que va a traer, sí, su recompensa. Así que, de mi parte, solo decirte un gracias totales de parte de todo este equipo que está ahí en la cancha, ¿sí? Y bueno, nada, dejarle unas palabras a Jazmín. Si estás por ahí, Jazmín. Sí, acá estoy. Bueno, en principio felicitar muchísimo, muchísimo a todo el equipo de secundaria, desde su directora, Cecilia, a los profes, a los chicos que han trabajado tan, pero tan bien, con tanta responsabilidad, con tanta seriedad en un tema que nos convoca en un año tan, pero tan especial. Así que mis felicitaciones absolutas a todos ellos, a los profes que acompañan en este momento también a todo este grupo. Y bueno, hay que decirte a vos, Fernando, no tengo palabras de agradecimiento porque yo sé que vos te dedicás a esto, ¿sí? Me consta, nos venimos charlando hace un montón de tiempo, pero hay una diferencia entre dedicarse y dar con tanta generosidad, tanto espacio, tanto tiempo, de la manera en que lo brindás. Así que nada, sé que a la tardecita nos vamos a estar reencontrando otra vez por suerte en otra charla más. Así que muchas, pero muchas gracias en nombre de todo el colegio. Creo que este va a ser como el comienzo de muchas charlas, muchos encuentros más, porque más allá que esperemos que no, que la pandemia pase y que ya nos dé un poco de respiro, pero seguramente vamos a tener la posibilidad de seguir trabajando otros temas que nos convoquen por diferentes cuestiones, ¿no? Y ojalá que sean desde la presenciabilidad, como vos decías. Así que un beso para todos,
muchas gracias y nos estamos reencontrando a las 19 horas. Así que chicos, inviten a sus papás a la charla, así nos encontramos. No, ellos que no vengan, ya lo vieron. No, ellos no, que inviten a los papás. No. Ellos ya están, cumplieron totalmente. Así que, nada, muchas gracias, de verdad. No puede exceder la generosidad. Bien, nada, yo les mando un beso enorme a todos, muchísimas gracias, realmente me hicieron sentir muy cómodo y, de nuevo, hay una cosa que es real, este tipo de presentaciones, yo ya no recuerdo cuántas, ninguna de estas fue igual a estas que hicimos, esto no tengo ninguna duda, pero, de nuevo, el compromiso con que lo hicieron garantiza el éxito. Y esto es lo que uno tiene que entender, por eso es que nada, yo realmente los felicito porque me sentí muy bien y los detalles con los que se trabajó son los que permiten el éxito, ¿sí? Entonces, esta frase famosa que entre lo muy bueno y lo excelente, la diferencia lo hacen los detalles. Yo creo que lo excelente estuvo asociado a los detalles, y entonces aprovecho y le digo a Reinaldo directamente que fue quien tuvo que sostener, porque yo sé que conmigo no es fácil trabajar, que escribo a cualquier hora, ¿sí? En eso yo también creo, bueno, nada, perdón. Perdón la hora en la que escribí. Y entonces, bueno, prometo cuando tengo que mandar el PowerPoint y trato de cumplir, que a veces no reconozco que no lo cumplo. Entonces, cuando les pasa la primera vez que tienen que trabajar conmigo, sé que tiemblan, después lo disfrutan, pero después también lo evitan. Entonces, nada, Reinaldo, ¿sí? Muchas gracias y obviamente R&R y el equipo. Así que nada, yo les mando un beso enorme y yo, a mí nos veremos a la tarde rezando para Bill Gates. ¿Sí? Sí, y que ande internet. Bueno, un fuerte aplauso para todos. Gracias.